Cristo te ama, María también, amados hermanos. Tengan ustedes muy buenos días. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Vamos a invocar la santa presencia de Dios, como siempre lo hacemos. Por eso te pedimos a ti, Padre Santo, derrama esa unción sobre cada uno de nuestros hermanos que estamos conectados el día de hoy, para poder de esta manera comprender y entender lo que tu palabra quiere decirnos el día de hoy. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a un lado y los cabritos al otro. Entonces el rey dirá a los de un lado: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era un extraño y me hospedaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Entonces le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuando fuiste un extraño y te hospedamos, o estuviste desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey le responderá: les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Después dirá a los del otro lado: apártense de mí, malditos, vayan al fuego que no se apaga, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui un extranjero y no me hospedaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces responderán también estos diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿Cuándo fuiste un extraño o estuviste desnudo, enfermo o en la cárcel y no te socorrimos? Y él le responderá: les aseguro que cuando dejaron de hacerlo con uno de estos pequeños, dejaron de hacerlo conmigo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, domingo 22 de noviembre, la Iglesia celebra la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Con esta fiesta se cierra el año litúrgico en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del reino de Dios. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. Durante el anuncio del reino, Jesús nos muestra lo que éste significa para nosotros como salvación, revelación y reconciliación ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Cuando Pilatos pregunta a Jesús si en verdad Él es rey de los judíos, Él le responde: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos.
pero mi reino no es de aquí. Esto lo encontramos en Juan, capítulo 18, versículo 36. Así es, hermanos, Jesús no es el rey de un mundo de miedo, mentira y pecado. Él es el rey del reino de Dios que trae y al que nos conduce. Antes de meditar el Evangelio de hoy, veamos qué tan difícil es encontrar una palabra con cual describir completamente lo que es Dios para nosotros. Es así que podemos observar, tanto en la primera lectura como en el Salmo, que se habla de Dios como pastor, y en el Evangelio a Cristo como Rey. Si nos ponemos a ver de cuántas maneras vemos a Dios en nuestras vidas, pues lo vemos como amigo, como pastor, como médico, como abogado, como juez, como maestro, como rey. ¿Y por qué mencionamos estas palabras, hermanos? Pues si nos quedamos con una sola idea de lo que es Dios, podemos crearnos un desbalance en nuestra vida espiritual. ¿Y por qué digo esto? Pues si vemos a Dios como juez solamente, podemos quedarnos con esa idea de un Dios que nos va a juzgar, de un Dios castigador. Y si por el contrario nos quedamos solamente con esa imagen de amigo, pues también podemos llegar a creer que ¿cómo se llama? Que a Dios le parece todo bien lo que nosotros hacemos. Y pues bueno, así como muchos de los amigos, entre comillas, pues nos hacen creer, pues, ¿no? Los que sí son amigos, pues ellos te corrigen y te dicen la verdad, aunque duela. Por eso es necesario ver a Dios, hermanos, en una diversidad, en esa diversidad de imágenes, porque necesitamos encontrar el misterio de Dios en toda su plenitud, para no caer en la tentación de hacer una especie de un Dios a nuestra medida, ¿no? O sea, nosotros somos imagen de Él. No lo hagamos a Él a imagen de nosotros, a imagen de nuestros gustos, a imagen de nuestras preferencias o a imagen de nuestras conveniencias. Viendo ya el Evangelio de hoy, observamos claramente a dos grupos en el que Jesús clasifica a los que son sus discípulos, o sea, a los que están llamados a vivir su Evangelio y más aún la experiencia de la caridad. Vengan a mí, benditos de mi Padre. Y fijémonos bien cómo lo dice. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque estuve en la cárcel. Allí nos está haciendo referencia a las obras de misericordia, que al vivirlas y hacerlas experiencia de fe, nos van acercando cada día más a la identidad con Cristo. Pero más adelante Jesús también dice: apartaos de mí, malditos de mi Padre. Ustedes dirán, ¿por qué Jesús dice eso? Pues porque muchos otros también no vivieron las obras de misericordia, como en la actualidad muchos hermanos se desentienden, ¿no? De esos hermanos que más necesitan, ¿no? Pues por eso, hermanos, la experiencia de nuestra condición cristiana no es solamente decir soy cristiano o soy católico, sino es vivir esa condición que por el bautismo hemos recibido, y esa condición a la cual estamos llamados por el Señor a hacer la experiencia de vida. En la práctica y en la experiencia, como dice en otro texto el Señor, por sus obras los conocerán. Esas obras es vivir la caridad con los más necesitados, con el débil, con el afligido, con el que sufre.
con la realidad que tenemos todos los días en nuestra vida, y más aún con la realidad que tenemos en muchas de nuestras familias, y que a veces nos cuesta vivir allí, en nuestra propia familia, esa experiencia de la caridad, esa experiencia del amor. Cuando no somos verdaderamente testigos del Señor, no somos su carta de presentación. Somos del grupo al que Jesús dice: apártense de mí, porque no son mi carta de presentación. Hermanos, a vivir la caridad, a vivirla de verdad, en experiencia de fe y en experiencia de amor a Dios en nuestros hermanos. Dios los bendiga. Cristo los ama, María también.